dos situaciones en cuanto al arte. El realismo todavía, les decía, estaba en vigencia. El romanticismo ya casi se terminaba, pero había pintores que todavía pintaban así, igual el neoclásico. En cuanto a arquitectura, es la época del neoclásico, del neogótico y la arquitectura modernista, que es la que tiene que ver con el Art Nouveau. Es la época también a la que llamamos en algunas regiones de Europa la época victoriana, que tiene referencia con la reina, se llama Victoria I de Inglaterra, que era la reina de Inglaterra y la emperatriz de la India, porque Inglaterra resulta que era la colonia que gobernaba India en esa época. Entonces, esta época llamada victoriana, que va durante el lapso de gobierno de la reina, que tiene que ver más o menos 1832 al 1900, o sea, unos 70 años más o menos, bueno, no solamente el periodo de gobierno de ella, sino en la época como tal. Esta misma es el contexto para las primeras vanguardias. Entonces, las primeras vanguardias vamos a ver básicamente lo mismo, solo que dimensiones diferentes. Voy a comenzar primero por por la época victoriana. Bien, ¿qué sucede en esta época? En Inglaterra. Bueno, en Inglaterra se desarrolló la primera revolución industrial, la de la máquina de vapor, y entonces hay un desarrollo de maquinaria bastante grande y aparece la industria como tal. Dentro de las industrias hay una que se llama siderurgia, que tiene que ver con la transformación de los minerales en metal. Y con el metal se pudo avanzar mucho más, tanto en equipo, en métodos de transporte, como también en arquitectura. Entonces, eso viene junto con la revolución industrial. Bueno, la primera que les decía es la de la máquina de vapor, y luego que viene la del motor de combustión interna, que es lo que permite hacer bandas de procesamiento y etapas de producción en una industria. Es decir, como una maquila, digámoslo así, como una maquila de aquella época, ¿verdad? Viene la electricidad, viene con eso también el bombillo de Thomas Alva Edison, las transmisiones de radio, el primer automóvil con un motor de combustión interna. Eso está a finales de estas décadas. En cuanto a lo que tiene que ver con la época victoriana, vamos a encontrar asociado a ella siempre el desarrollo de la máquina de vapor, los inventos, algunos un poco estrafalarios. Por ejemplo, acá les muestro esta máquina que servía para hacer ejercicio. Vean ahí, para hacer, no sé si pectorales o bíceps. Vean todos los elementos que tiene ahí, los pesos, contrapesos para poder funcionar. Junto con eso también tenemos lo de la explotación que les decía, que es lo que el realismo está denunciando a través de sus artistas, tanto en la parte literaria como en la parte pictórica. Nosotros vimos la parte pictórica, ¿verdad? Entonces, eso está sucediendo en este momento en la era victoriana. Para lo de las vanguardias, en esa misma época, tenemos algo que se llama, bueno, tenemos un mundo cambiante, como ya les mencionaba, y entre eso viene algo que se llama la Belle Époque, la bella época. Esto va justo a finales, todavía tenemos un poco de la era victoriana, cuando aparece también la Belle Époque. Y esta termina pues a inicios de la Primera Guerra Mundial, que es ya en el siglo XX. Estas son modas en Europa. Hay una visión en Europa positiva del mundo, a partir de las cantidades ¿qué sería? De inventos que se están haciendo, de avances científicos. Pues hay mucho que se está haciendo, pero pues tenemos pues esta contraparte en otros lugares de Europa, que es donde tenemos una visión un poco oscura, si quieren verlo así, derivado un poco del romanticismo, en el que tenemos, por ejemplo, una moda, ya dado de que existe la fotografía también, comienza con el daguerrotipo a mediados del siglo XIX, eso se va mejorando hasta que aparecen unas placas de impresión un poco más, que definen mejor las formas, que es a través de ellas que tenemos estas fotos como la que ven, esta fotografía. Aparece una moda, la reina Victoria enviudó, entonces ella tendió a vestirse de manera oscura, o trajes oscuros durante pues el resto de su vida. Y eso marcó una moda. Entonces, en la época victoriana ustedes van a ver asociado siempre máquinas de vapor
inventos, trabajo, trabajo desigual y fotografías. Muchas de estas mortuorias, como estas que ven acá, las fotografías post-mortem que se llaman. Esos dos personajes de acá arriba, por ejemplo, estas dos personas, estos dos jóvenes, son niños, están muertos. Mira acá, estos. Y bueno, ¿cómo puede estar de pie? ¿Y este cómo puede estar sentado? Es que en la parte de atrás había todo una estructura que permitía que los cuerpos se mantuvieran de pie para tomar la fotografía. Algunos, bueno, como había de todo precio, ¿verdad? Algunos les pintaban los ojos, los maquillaban y otros simplemente los presentaban muertos. En este caso, pues probablemente eran de los que valían mucho más. Ahí atrás se alcanza a ver parte del bastidor o pedestal que servía para sostener el cuerpo. Es otro igual, seguramente estaba pues amarrado del cuello y de la espalda a la silla. Este otro, esta niña que está acá, está muerta. Estos otros de acá, el niño que está a este lado está fallecido. Y esta otra es la que aparecen dos bebés dentro del ataúd. Estos no tienen más que la presentación de los muertos. Bueno, no sé, ustedes se han revisado fotografías de sus abuelos o bisabuelos. En mi caso, de mi abuela, encontré en un libro que tenía ella, una libreta, una fotografía de una bebé muerta. Es parte de nuestra sociedad esto de la fotografía post-mortem. Les decía, hay una visión así como un poco complementaria. Por un lado tenemos una visión un tanto oscura a través de la era victoriana, que tiene ciertos trazos del romanticismo, y una visión quizá un poco más futurista, positiva del mundo, que es la Belle Époque. Es igual, es casi que se complementan una con la otra. Esta llega más o menos ahí, les decía, por el 1914, antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, aunque en algunos lugares llega todavía hasta ahí por la década de los 30 y se convierte en una moda característica de los años 20 y de los 30. Acá en nuestro país esta moda también vino y pues hay fotografías allí registradas de la gente pudiente de nuestro país en la que en la calle esta que va del Reloj de Flores hacia el centro, que era la Avenida Independencia, era una de las más concurridas, pueden ver fotografías de día domingo donde la gente, las damas de la sociedad pues caminan de esta forma, la plaza frente al Palacio Nacional, caballeros pues con sacos y sombreros de copa, caminando pues como si anduvieran en una ciudad europea. De hecho, a nuestro país le decían la pequeña París, justamente por eso, por el glamour que tenía en su mejor momento. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Vinieron terremotos, eso sí, que destruyeron mucho de esto, en 1917, destruyeron la mayor parte de la ciudad. Entonces, muchos edificios que había, el primer rascacielos de nuestro país, que era una casa como de 4 plantas, que era de Arturo Ambrogi, se cayó. Y así otras más que fueron destruyéndose. Y luego viene otra construcción, otra etapa de construcción, en la que se retoman elementos de esta cultura, del Art Nouveau. Entonces, en el centro también vamos a encontrar Art Nouveau, pero construido en el siglo XX, porque aquí les voy a mostrar que esto inicia en el siglo XIX. El nuevo Starbucks que aparece en el centro hace unas semanas, que lo inauguraron con unos vitrales que han colocado por ahí, la casa Bou, era una ferretería hace 100 años y esa es de estilo Art Nouveau. Y si ustedes caminan en el centro y de hecho les pido, me sentiría bien si ustedes lo hacen, aunque no me lo cuenten, que caminen en el centro y observen los edificios y logren reconocer todos estos movimientos que hemos estado viendo. Les aseguro que se siente uno bien cuando entiende lo que está viendo enfrente, porque no todos lo entienden. Por eso para muchos solo son edificios, pero uno entiende lo que está viendo. Entonces eso es muy agradable el que hacerlo. Bien, el Art Nouveau es el nombre con el que se le da en Francia a un estilo que básicamente significa arte nuevo. Y el arte nuevo se le conoce también como arte moderno. Esta palabra se les debe de grabar bien. Moderno significa que viene a innovar, que viene a aportar pues nuevas cosas al arte que se estaba haciendo. Entonces, el modernismo, cuando hablamos de modernismo, no nos referimos a la edad moderna, que es la del Renacimiento, Barroco,
hasta el neoclásico, por ahí más o menos, un poco antes del neoclásico. El arte moderno se refiere a una etapa de las artes que inicia en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, en esta época, y que contiene mayormente la vanguardia desarrollada durante el siglo XX. Ese término lo entendemos mejor cuando ustedes en la actualidad escuchan que los artistas dicen yo soy posmoderno. ¿Qué significa posmoderno? ¿Qué significa posmoderno? Post es después y moderno que corresponde al arte desarrollado a mitad del siglo XIX al siglo XX. Entonces, posmoderno significa que está después del moderno. Y ya, pues vamos a ver por ahí, luego de las segundas vanguardias, porque ellos se denominan de esa forma. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ahí tienen algún par de diagramas y de información que ustedes las han de revisar. En España le dicen modernismo y bueno, así cada país le llaman de manera diferente. Para nosotros es más fácil recordarlo como Art Nouveau, que es en Francia y significa arte nuevo. Como características, bueno, líneas orgánicas, sinuosas, como lo dice ahí, flores, decorados fitomórficos, hay carteles donde se resalta bastante la figura femenina. Este estilo es bastante femenino en cuanto a lo que nos presenta. No es, no ocupa los elementos, bueno, lo masculino, digamos, el tema masculino no lo ocupa para desarrollarse, sino que ocupa el tema femenino, la sensualidad, pero a través del cuerpo femenino, no del cuerpo masculino. Eso es Art Nouveau, acuérdense, vamos a ver por ahí. Este es un cartel, por ejemplo. Es seguro que en cajones viejos por ahí que a veces tenemos en la casa que han sido heredados de varias generaciones, vamos a encontrar calcomanías a veces que están promocionando algún tipo de alcohol, por ejemplo, o un jarabe para la tos que tiene imágenes como esta. Esto es cartelismo, así se llama, y es parte de una cultura que se ha industrializado y a través de ella nos presenta diseño. Y no es solamente adorno, estas son obras de arte que hacían grandes pintores, pero que luego se reproducían a través de afiches, básicamente. Aquí tenemos otro más. Esta es la promoción de un café. Y en arquitectura lo que vamos a encontrar, voy a ir un poquito rápido pasándome esto, de texto. El texto es para que luego ustedes lo revisen. En España, por ejemplo, tenemos a Gaudí. Él es el arquitecto más representativo del arte nuevo, del Art Nouveau, y él desarrolla mucha de su obra en la ciudad de Barcelona. En ese lugar, él hace construcciones de edificios en los que mezcla una visión muy orgánica de las formas, dejando de lado las formas geométricas. Permítanme un momento. Bien, entonces, lo orgánico del estilo nos permite observar, como lo pueden ver por acá, ventanas de este tipo. El Art Nouveau se nutre, digamos, a nivel temático un poco con el, el, el gótico. ¿Por qué? Por los vitrales, por el uso de cristalería, pero lo dimensiona de una manera todavía mucho más amplia. Con Gaudí lo que encontramos es el uso de concreto armado, por ejemplo, estos techos que parecieran ser como escamas de un reptil, de un dragón, bueno, muchos lo comparan con un dragón, y el color. Básicamente por ahí andaría la manera de describir una obra de Gaudí. Tenemos esta, la Catedral o la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Esta es una, digamos, la obra culmen de Gaudí. Sin embargo, pues él apenas la pudo comenzar porque luego de haberla iniciado, él ya estaba un poco mayor, ya era, no un anciano, pero ya estaba bastante mayor. Y resulta que caminando cerca de las líneas del tranvía, pues se tropieza, cae y el tranvía lo atropella. Y él fallece un par de días después, entonces no terminó la obra, porque le faltaban fondos, que era lo que él andaba recolectando y salía así a pedir para que le dieran dinero para construir la obra.
Luego hubo un incendio en el taller de él, donde estaba su estudio, en este lugar, y también se perdieron pues, muchas de las ideas. Según las proyecciones que daban hace unos 20 años, decían que la catedral, o la basílica, perdón, iba a estar terminada en el año 2022. Ya estamos en el 2025 y todavía siguen construyendo esta parte. Ahí les voy a colocar en el grupo de Facebook. Hay unas páginas que sigo que tienen como tema principal la basílica. Y esas torres que están en construcción, pues hoy ya están un poco más altas, pero siguen agregando detalles. O sea, esto es seguro que pasan otros 20 años y todavía no la terminan. Bueno, ojalá sea menos, para que la logremos ver, ¿verdad? Porque 20 años no sé si voy a vivirlo. Ustedes sí, pero pues ojalá pues se logre terminar. Esta tiene como base, como les decía, el gótico, solo que eso es más orgánico. Y como es España, debemos de también leer acá en la obra la influencia del mozárabe, del mudéjar, como herencias de la cultura musulmana en la región. Por eso vemos muchas estrellas, los materiales vistos, como en el mudéjar, y los vitrales, en este caso más de color que de motivos religiosos, y más bien planos de color o cristales de color, y ya sé. A través de la plataforma esta, Google Earth, pueden ustedes entrar también. Se puede entrar, les voy a poner un enlace por ahí, por si tienen chance ya hoy que van a estar de vacaciones de irse a una vuelta ahí. Y si pueden ir físicamente, pues qué bien, ¿verdad? ¿Qué más encontramos? Pues como es una época en la que los medios de comunicación están en expansión, las líneas del tren se expanden llevando progreso a muchos lugares, entonces las estaciones de tren comienzan a florecer bastante. Y el estilo con el que se hacen es principalmente Art Nouveau. Por eso hay cristalería, hay hierro y hay concreto en la construcción de ellas. Si a ustedes les gusta Harry Potter, pues cuando llegan a las estaciones de tren, lo que van a ver es Art Nouveau en todo alrededor, porque es lo que estaba de moda en Europa y la mayor parte de las estaciones históricas o más antiguas pues tienen ese estilo. Eso es en Amberes, eso es en Bruselas, Bélgica. Aquí tenemos una puerta. Los edificios se vuelven escenarios en los que los arquitectos muestran también trabajo escultórico. Y como les decía, es el tema femenino principalmente. Aunque también vamos a encontrar la animalística, el faisán, por ejemplo, o el pavo real, como lo ven acá. También pueden encontrar dragones, reptiles, y bueno, aquí es un dragón. Entonces, hay mucho. Y la utilización siempre, hierro, cristal, en este caso madera también, y el concreto. En otros casos también mármol. Entradas al metro en París. Esto es en Letonia, en Bruselas, Bélgica, y entonces, bueno, estos son construidos a finales del siglo XIX, principios del XX. Vean los estilos de las ventanas, los colores de los edificios, vean este. Y entonces aquí uno dice, pilastras almohadilladas, que son estas que están acá. Y ustedes esto seguro ya lo vieron en el centro de San Salvador me refiero. Las pilastras almohadilladas, los mascarones. Si se fijan ustedes cuando caminan entre los edificios, van a encontrar que hay mascarones como esos. Tal vez no tan grandes como esos, pero sí hay pequeños. Significa entonces que el estilo que los arquitectos utilizaron en la construcción de San Salvador, en la reconstrucción después del segundo gran terremoto, del 1917, porque antes hubo uno en 1872, 74 por ahí. Entonces, eso se utilizó para la reconstrucción. Y muchos de esos edificios, pues, ni se veían. Ahora se notan un poco más porque los están restaurando. Pero les decía, si caminan por el centro, es seguro que les va a gustar. Bien, sobre arquitectura, tenemos la Torre Eiffel de esta época. En Europa se hacía, y en Francia como centro de todo, pero Francia era el centro de las artes, el centro de las ciencias,
que se le disputaban por eso un poco con Inglaterra, con Londres, pero básicamente era Francia, donde si alguien quería triunfar tenía que ir a Francia, y en ese lugar era donde presentaba su obra. Entonces, el arquitecto Eiffel, él pues presenta la construcción de una torre como parte de una de las exposiciones universales, esas son las grandes exposiciones que se hacían en París. Y bueno, presentó los planos y lo comenzaron a construir. Entonces toda la gente de los alrededores se quejó, les parecía que volvía feo el espacio, no lo querían ahí. Entonces hicieron protestas, mandaron cartas y al final se quedó en que la torre la iban a quitar una vez finalizada esa gran exposición universal. Sabemos que no fue así porque todavía la vemos puesta en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, no la quitaron. Al final se convirtió, de hecho, en un símbolo de Francia. Esta torre, entonces, la Torre Eiffel, es Art Nouveau. Bien, tenemos escultura, el bronce principalmente. Bueno, aquí hay escultura también en cerámica y terracotas hechas con técnicas de vaciado de porcelana, por ejemplo, y luego el modelado de porcelana, pero el bronce se vuelve como lo más característico. Vean, hay otro dato también acá. La industria hacía cientos de productos para ¿cómo sería? Para la masa, o sea, hacer, por ejemplo, vajillas para el hogar, hacer instrumentos de cocina, hacía miles al día, tratando pues de llenar los mercados de personas que necesitaban sobre eso. Entonces, muchos acostumbrados a los productos exclusivos, pues no les gustaban esos productos, que aparte eran de caducidad corta, o sea, se arruinaban rápido. Entonces hubo un grupo de artesanos que comenzó a hacer productos, pero dándoles ese característico toque, el de élite, digamos, de reivindicación del trabajo artesanal también. Y entonces aparecen estos objetos, lámparas, adornos, centros de mesa, instrumentos de cocina, muebles, camas, un montón de artículos hechos por artesanos, pero con trabajo del Art Nouveau. Eso lo volvía mucho más caro y se diferenciaba del trabajo popular. Eh, era el que se producía a través de las industrias. Entonces, tenemos escultura en mármol también. Esta se parece bastante a la cultura impresionista. Ya van a ver luego la escultura impresionista que tiene que ver un poco con esto del inacabado de la forma. Entonces, bueno, perdón. La Estatua de la Libertad es otra escultura también que se produce en esta época a razón del primer centenario, déjame ver, sí, el primer centenario de la independencia de Estados Unidos, pues Francia dijo, vamos a regalarle una imagen de aquello que nos hizo famosos y a nosotros, ¿verdad? Que es a ellos digo, los franceses, de la Nike, las diosas de la victoria, la Marianne que les mencionaba, que fue un símbolo de la Revolución Francesa. Entonces hacen una escultura de este personaje sosteniendo la Constitución, una tabla en la que se puede leer la fecha de la independencia de Estados Unidos. Esta, pues, es en bronce, lleva un armazón también de aleaciones de metal, ¿cómo se llama esto? El acero, pero pues la oxidación del metal es lo que ha hecho que se vea de este color, el verde. Entonces la construyeron en París y se desmanteló en aquel lugar, se desarmó, se llevó en barco y luego se armó de nuevo en esta isla a la entrada de Manhattan. Eh, y ahí pues se convirtió en un símbolo de libertad, especialmente para todos los migrantes que llegaban pensando en el llamado sueño americano. Eso del sueño americano no es algo que se inventó en Latinoamérica para justificar por qué se quieren ir para Estados Unidos. No, el sueño americano es la manera como los europeos veían, y bueno, y de todas partes del mundo, veían a Estados Unidos con esperanza, como el lugar a donde ellos querían reiniciar su vida. Y el puerto de entrada era Nueva York, entonces por eso pusieron a la libertad ahí, porque Estados Unidos se suponía era el símbolo de libertad.
Y bueno, ya sabemos lo que ha pasado en la actualidad, ¿verdad? Con esto de la migración en ese lugar. Pero pues la Estatua de la Libertad es de ese periodo. Antes de entrar al diseño de interiores, vamos a hacer un salto a esto que estábamos hablando de los salones de París, que es donde les decía de la, estatua, de la Torre Eiffel. Bueno, París tenía estas exposiciones eh, donde se reunía lo mejor de todo lo que había en el arte y también presentaban pues expediciones a diferentes lugares, países, querían pues que los conocieran a través de ese lugar y se mostraban con todo lo exótico que ofrecían para aquellos viajeros que quisieran llegar. El Salvador fue uno de esos países. Este era el pabellón de la República de El Salvador en 1889, allá en París. Pueden ver ahí, pues, es un pabellón, un edificio. Y miren, eso se parece un poco a... Y es por eso, porque la élite, la gente de dinero de este país, o quienes gobernaban, quienes tenían sus industrias, se iban a Europa y ya estando allá, pues compraban casas, las casas las desarmaban allá y las traían en barcos hacia Centroamérica. Seguramente entraban pues a los puertos del Atlántico o hacia Estados Unidos y luego por tren o por barco llegaban hasta San Salvador. Ahí otra vez se llevaban desarmadas y se reconstruían en el lugar. Hay muchas casas acá en nuestro país que fueron hechas de esa forma y otras que son el estilo porque los arquitectos eran de acá, ellos iban allá, veían, estudiaban y luego traían esas ideas también acá. Es una época en la que, pues, no a todos los artistas lo van a aceptar. Algunos tienen ideas innovadoras que no les gustan a muchos. Entonces, muchos de esos artistas, a los que se les llama los rechazados, comienzan a juntarse tratando la manera de, pues, llevar también ellos una propuesta artística, que los conocieran al menos, aunque no fuese en el Gran Salón de París. Pero a esto se les ve como si fuesen resentidos o como si fuese gente, de hecho, no seria. Entonces, en esta época es donde aparece ese estereotipo de que el artista tiene que ser bohemio, que tiene que ser extravagante, que tiene que tener algún tipo de locura para decir que es artista. Muchos lo hicieron, de hecho, en ese momento. Pero es porque en París los artistas, muchos de ellos emergentes, muchos de ellos que no venían de élites, sino que venían de una situación un poco más modesta, económicamente hablando, entonces ellos se iban a hoteles, digamos, de bajo costo, y eso los ponía cerca de bares, de que sería restaurantes o cabarets también, y en esos lugares se juntaban. Y entonces por eso la idea de ese artista lo asociaban con esa vida nocturna, con borracheras, con, bueno, un sinfín de cosas. Y de ahí viene esa idea de que el artista tiene que ser bohemio. No sé si alguna vez han tenido ustedes esa percepción que todos nos ven como si estuviésemos locos. Pero viene de esta época, porque al artista se le asoció especialmente a esos que eran rechazados por quienes hacían la revisión pues, de los trabajos. Entonces, hay una reacción intelectual también contra la sociedad de la época. Dicen, bueno, mira, ¿cómo es posible? El mundo no es solo eso que están mostrando, el mundo es más amplio. Siguen existiendo situaciones en las que hay pobreza, en las que hay gente que necesita ayuda de algún tipo, y entonces comienzan a mostrar escenas en algunos casos de ese tipo. En algunos casos, los realistas ya lo estaban haciendo de esa manera, se escuelan el realismo, pero les digo que el realismo es contemporáneo también de esto que vemos por acá. Y entonces ahí es donde aparecen las llamadas primeras vanguardias, que son parte de las del siglo XIX. Voy a saltar a la otra diapositiva de nuevo, paso ahora para acá. Y entonces acá vemos qué es lo que se estaba haciendo a nivel de diseño de interiores, por ejemplo. Aquí vemos un salón, un pequeño, ¿cómo se dice? Un lobby de un lugar, una joyería,
Y pueden ver vitrales, trabajo en madera, vean, esto es trabajo con yesería en los techos, bronces, como este que ven acá, este es un pavo real, otro pavo real por acá, pero el pavo real es un símbolo del Art Nouveau, la figura femenina, les decía, es símbolo del Art Nouveau. En general, todo lo fitomórfico, los motivos orgánicos, los espejos, todo eso es parte de los diseños Nouveau. La madera, diseños en madera, vean eso, en Bruselas, es una, ¿cómo se llama? Una escalinata. Los vitrales también. Los vitrales, bueno, vimos vitrales antes en el gótico, ¿verdad? Y en el neogótico. Entonces se siguen haciendo también vitrales, pero ya con el sentido del Art Nouveau, junto con toda la mueblería de la época. Así, casas particulares, edificios públicos, todo pues se busca que lleve ese tipo de diseño. Vean este otro, con mucho color. En cuanto a la pintura, bueno, aquí saltamos a la otra antes de llegar a la pintura. En cuanto a la pintura, suceden que por un lado en las vanguardias tenemos a uno de estos artistas que fueron rechazados. Vean, les voy a mostrar quizá primero el otro, mejor este primero. En cuanto a pintura, algunos de esos pintores no se les consideraba, como en el caso de este que vemos por acá, Gustav Klimt, ¿se acuerdan? Elfenlied, el intro de ese anime, pues vemos todas estas imágenes de Klimt, el beso, la satisfacción y otras más. Entonces, a estos no se les consideraba como muy formales y tampoco tenían lugar en las exposiciones principales. Entonces, estos se abrieron campo por sí mismos, pagando espacios para poder mostrar su obra. Tenemos Klimt, también por acá. Vean, todas estas obras salen en Elfenlied, por cierto. Esta también sale en el intro de Elfenlied. Alphonse Mucha. Ese es el que les quería mostrar antes de hablar de los impresionistas. Este arte sí se consideraba un poco más, era más aceptable. Vean lo femenino, la naturaleza, lo orgánico, todo parte de a veces biombos, en algunos casos murales, en otros casos eran solamente portadas de revistas, por ejemplo. Entonces, Alfon Mucha trabaja bastante de esto. Esta es una pintura, en este caso es un mural de él. Y este, de hecho, se asocia un poco más a otro estilo de arte de vanguardia que se llama es un arte místico. Se me acaba de escapar no, ya lo voy a mostrar por ahí. Pero es otro, el simbolismo. Se asocia un poco más al simbolismo. Pero no deja de alejarse tampoco de los elementos nouveau que él ya trabajaba. Este es Alphonse Mucha también. Bien, hasta ahí, no sé si hay preguntas o comentarios. Sí, dígame. Sí, ¿Ya? buenas tardes, Lick. Con respecto al inicio, donde usted enseñaba acerca de la fotografía post-mortem, ¿cuál era la finalidad como para hacer estas fotos? La preservación de la memoria de la familia. No era ningún tipo de morbosidad, digamos, alrededor de la fotografía, sino más bien prolongar la existencia de alguien a través de una fotografía. En algún momento eso también se hizo, aunque en situaciones diferentes, con la pintura. Digamos, alguien falleció y le dice, mire, yo quiero que me hagan una pintura de él. Entonces, a partir a lo mejor de retratos que ya existían o de descripciones, entonces venía el pintor y hacía una obra de esta persona. Era una manera de recordarlo a la posteridad, era como tener esa fotografía de nuestro familiar que murió para recordarlo siempre. La diferencia es que esta la hacían inmediatamente después de fallecido. Entonces, bueno, ahí les mostré una imagen en la que tienen los ojos abiertos. Era para que no pareciera que estaban muertos. Les abrían el ojo, se los pegaban en algunos casos, les ponían algo por ahí para que no lo cerraran y les ponían
brillo a veces para que los ojos parecieran vivos y los difuntos parecieran que estaban vivos. En otros casos, simplemente los vestían, los colocaban ahí y parecían dormidos. Y en otros casos, como una de las imágenes que les mostré, están dentro de las cajas. O sea, se muestran completamente muertos. Pero es eso, es una manera de prolongar la existencia de ellos a través de un último recuerdo. Y eso lo permitía la fotografía, porque en 10 minutos ya tenían captada una imagen. El revelado tardaba un poco más, pero para tomar una fotografía tenían que quedarse quietos, digamos, 10 minutos, 5 minutos, para que la obra saliera bien, que sea nítida. Y entonces en 10 minutos ya habían resuelto. Ahora hay que ir a enterrar al difunto. Entonces es eso, es una manera de preservar la memoria de los difuntos. Fíjense que los romanos lo hacían. Los romanos cuando alguien fallecía le hacían una máscara de cera. Luego la quitaban y luego la máscara de cera llevaba un vaciado ¿cómo se llama esto? Como mortero o como estuco. Y luego a partir de ese molde, el artista creaba una obra que era una manera de recordar a los difuntos siempre. ¿Quién me levantó la mano por ahí? Yo, licenciado, retomando el tema del Art Nouveau, respecto a los afiches que mencionó, estos se elaboraban ya con imprenta, ¿verdad? Sí, con imprenta. Bueno, digamos que era una técnica de impresión. La imprenta funcionaba, pero también el grabado. Hay una técnica que se llama litografía. Entonces, muchas de estas son litografías, o sea, son hechas a partir de un proceso de grabado. Y así otros por ejemplo, ¿cómo se llama este? Bueno, es un proceso a través de las cuales se hacen varias planchas. Cada una de las planchas es un color y luego se van colocando una sobre otra. Primero una, vemos el amarillo, luego el azul, luego el rojo, luego el verde. Y pues ahí luego se quitan y ahora tengo ya la obra con todos esos colores, me formó la imagen. O sea, eran técnicas de grabado, no necesariamente solo la imprenta. Bien, voy a avanzar entonces un poco acá. Bien, vean esas pinturas, ya las vieron, ¿verdad? Luego vamos a regresar a esto de la... Bueno, no, mejor terminamos lo de la joyería. Les decía también que es una manera de reivindicar el trabajo artesanal. Entonces, pues en joyería, a través de estos, como ven, peinetas, broches, lámparas, hay una empresa, un taller artesanal que se llama La Lic, otro que se llama Tiffany, que trabaja cristalería. Esas joyerías, pues aún a la fecha son famosas, existen y sus obras son carísimas, son casi que de colección. Muchas de obras de estas vinieron a parar aquí al país, pero se perdieron pues ahí por abandono, ya sea por abandono o porque pues se vendieron al final. Pero yo he alcanzado a ver obra original como estas, similares a estas, que son lámparas, y de estas de acá. Esto es cerámica y esto es cristalería. Peinetas, así, la libélula, que es también un símbolo del Nouveau, esas no he visto, nunca he visto, así como estas. Madera también he visto, no tal vez exactamente igual a estas, pero sí he visto, trabajo en madera. Por cierto, que esto que ven aquí no es pintura, esto es madera incrustada dentro de madera. Es decir, esto es madera. Son incrustaciones. Eso y son relieves. Y bueno, ahí finalizamos con el Nouveau y pasamos a la otra diapositiva que estamos acá. Vean, cuando el Art Nouveau sigue todavía en boga, la pintura y los carteles bueno, sigue estando vigente, aún en el impresionismo y en el llamado postimpresionismo. El impresionismo comienza un poco imitando la realidad tal cual se hacía en el realismo, solo que con temas un tanto más íntimos, como en este caso, por ejemplo. El almuerzo sobre la hierba, Manet, 1863, y en él pues, presenta una situación así un poco íntima, dos caballeros y dos jóvenes en un picnic en medio de un bosque. Entonces, esa es una situación un poco más íntima. Entonces, estos pintores comienzan así.
Pero en la medida que avanza el tiempo y hay una variante que a ellos les interesa mucho, que es la fotografía, les interesa no porque quieran no se quieran hacer, digo, se quieran hacer fotógrafos, sino que la fotografía les está ganando clientes, les está ganando territorio, porque si ellos quieren hacer un retrato, pues le van a decir al cliente que pues tiene que esperarse unos 2 meses, un mes para que se lo entreguen. Y el fotógrafo les dice, miren, ustedes se quedan quietos 10 minutos ahí mientras yo tomo la fotografía y después de 10 minutos, pues yo les traigo esto pasado mañana. Y ya les traía la fotografía montada en un cuadro o en una presentación. Entonces la gente prefería la fotografía. Entonces, ¿qué pasa? El pintor se sintió que estaba eliminándose de su clientela y aparte de eso, ellos valoraban qué es lo que hacía el fotógrafo. Y decía, el fotógrafo, bueno, es captar la luz, es una impresión de luz la que ellos están haciendo sobre las placas químicas. Y a partir de eso queda impresión de la imagen. Entonces decían los artistas, no, bueno, que es algo que podemos hacer nosotros también. Y entonces comienzan a pintar buscando en la misma línea del realismo, y también cómo se junta esto con el realismo, la misma línea del realismo de ser objetivos al captar la realidad y la luz de esa realidad, entonces ellos comienzan a pintar de esa forma. Si el fotógrafo logra tomar una fotografía del paisaje en 10 minutos, pensando que en 10 minutos la placa química ha registrado en la luz, entonces ellos dicen, bueno, en 10 minutos la realidad no cambia mucho, en 2 horas sí, en 2 horas cambia la realidad. Si ustedes entran a las 7 de la mañana a clase de dibujo y les dicen, comiencen a hacer el bodegón y terminan a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana el bodegón ya no se ve igual. ¿O sí? ¿O estoy equivocado? ¿Se ve igual? ¿O se ve diferente? ¿Qué me dicen? Se ve diferente. Bien diferente, ¿verdad? Yo entraba a las 4 de la tarde a trabajar a dibujo cuando estaba estudiando y salía a las 7 de la noche. Imagínense ese cambio tan brusco de luz, de las 4 de la tarde a las 7 de la noche. La luz era diferente. Cuando yo llegaba al día siguiente a comenzar el trabajo de nuevo, la luz era diferente, los reflejos eran diferentes, la sombra y la subsombra era diferente. Entonces, ¿qué significa eso? Que la realidad no es la misma en tiempos diferentes. Entonces, estos artistas dijeron, no, esto puedo hacerlo como el fotógrafo, yo puedo tomar la realidad también en un corto tiempo, solo que para hacerlo necesitan la utilización de manchas. Y entonces hicieron su obra, intentaron mostrarse en el Gran Salón de París, en las grandes ferias que hacían, y lo rechazaron. Les dijeron que no, eso no funciona, esas son manchas. O sea, no les entendieron lo que ellos estaban proponiendo. Y entonces, bueno, dijeron, bueno, entonces expongamos nosotros aparte, hagamos una exposición en un lugar, y así lo hicieron y lo promocionaron. Entonces algunos periodistas llegaron a ese lugar y bueno, tomaron nota, vieron lo que estaban haciendo y días después uno de estos periodistas que había escrito una nota sobre los pintores, dijo que eran, así de manera despectiva, eran unos impresionistas, porque tomó este cuadro y el nombre del cuadro, Impresión Sol Naciente, como referente. Y dijo, no, esos son unos impresionistas. Y entonces los artistas dijeron, oye, eso suena bien, impresionista. Y entonces comenzaron a decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y valoraron lo que estaban haciendo y comenzaron a escribir sobre eso, a analizar lo que estaban haciendo. Y entonces surge un documento que se llama Manifiesto, el Manifiesto Impresionista, donde aparecen los datos que les interesan a ellos acerca de esta manera que tienen ellos de justificar la realidad. Por ejemplo, Monet también acá, él a lo largo de unos 2 años en diferentes lugares hace esto. Toma imágenes del mismo lugar a diferentes horas del día. Y entonces resulta que la obra es diferente cada vez que la pinta. No solo pintó 3, pintó muchos más, pero la obra entonces no es igual cada vez que se pinta. Si yo les digo, háganme una pintura impresionista, ustedes deben de tomar en cuenta que deben hacerla en corto tiempo, buscando, bueno, si lo hacen al aire libre, si lo hacen en un lugar donde la luz la pueden controlar con un reflector, pues entonces frente. Pero en esta época lo que se hacía era salir al campo, salir a las calles a pintar. Entonces Monet pinta la realidad de maneras diferentes.
porque es diferente cada vez, dependiendo de la luz. Un dato que tienen que entender ustedes sobre esto es que el movimiento impresionista es objetivo. Pues, ¿por qué es objetivo? Porque busca representar la luz exacta como la ven en el momento en el que la toma. Aunque el trabajo tarde 1 hora, por ejemplo, 2 horas en hacerlo, pero es ese lapso de tiempo el que está representando la luz. Si es en la mañana, pues es la luz de la mañana, como en este caso, que pareciera el amanecer. Están recogiendo el trigo, por ejemplo. Acá y están preparándolo, ya es parte de la siega que están haciendo para recoger la cosecha. Este es de Pizarro, por cierto. Este es de Alfred Sisley, dice la fragata, o la regata, es como una competencia de barcazas. Sí, barcazas sería. Y nos muestra un momento al atardecer. Para hacerlo probablemente se tardó 1 hora y en esa hora la luz no varió mucho. Y entonces vemos un momento de luz captado. ¿Es objetiva o no es objetiva? Sí es objetiva porque está mostrando la realidad tal cual es. Degas hacía algo similar. Él trabajaba con yeso pastel seco y graso en ambientes bajo techo. En este caso, teatros, por ejemplo, en donde él pues tenía como temática a las bailarinas. Entonces hay mucha obra de él en la que retrata eso, las bailarinas. Renoir, o Renoir, como dice ahí, pero es Renoir. Renoir pintaba eventos sociales, fiestas, y lo hacía también captando la luz. A muchos no les gustaba la obra de Renoir porque decían que se veían enfermas las personas. Por esos parches de luz que tiene de marcas como púrpuras en el rostro, o sea, ¿no? Parece que tienen alguna enfermedad. Pero lo que él está haciendo es, si se fija en el suelo, en la ropa de ellos, en los rostros de ellos, es retratando la luz que atraviesa las ramas de los árboles. Y por eso la tonalidad también es fresca, es una paleta de color fría, porque están en la sombra. Y muestra de manera social, pues, algo. Renoir tenía otro dato también, pero eso sí, pues, no lo podemos ver así tanta detalle, ¿verdad? Pero les doy el tip para que ustedes vayan a buscar la obra de Renoir. El juego de miradas. ¿Qué está viendo cada uno de ellos? ¿Qué está viendo él? ¿Qué está viendo este otro? ¿A quién están viendo ellas? ¿A quién mira estos dos que están ahí atrás? Estos que están acá. Ella me está viendo a mí, por cierto. Está acá. Entonces, el juego de miradas es bien interesante en la obra de Renoir. Pueden buscarlo y van a ver que siempre hay un juego de miradas entre ellos. Y bien, hasta ahí lo que tiene que ver con pintura. Ven cómo hay pintura de este tipo, que es objetiva, y hay una pintura que es tipo cartel, que es la que están haciendo a través del Art Nouveau. En cuanto a la escultura, pues el impresionismo se lee en la escultura a través de obras que parecen que no están terminadas. Aquí no capta un momento, capta una etapa del proceso. O sea, el arte se ve como un proceso para el escultor impresionista, que la obra parezca que no está terminada y que tenga secciones dentro de la obra en la que al utilizar una fuente de luz tenga como muchos planos en los que se refleje, porque pues igual incluye siempre la idea de cómo la luz interactúa con las superficies. Vean esta, El pensador de Rodin. Esa era parte, bueno, es parte de una obra mucho más grande. No se terminó la obra completa, al menos como lo pensaba hacer Rodin. El pensador iba a ir acá. Esa es una obra de las más conocidas también, ¿verdad? A través de la cultura popular. Y bien, no sé si hay preguntas sobre el impresionismo. ¿Queda claro que el impresionismo es objetivo o hay dudas sobre eso? ¿A qué me refiero cuando digo que el impresionismo es objetivo? Cuando dice que el impresionismo es objetivo, se refiere al hecho de que captura la realidad tal cual, ¿verdad? Es decir, que no deforma ni distorsiona en el sentido que da rienda suelta a la imaginación, ¿verdad? Sí, y que tampoco reinterpreta. O sea, no reinterpreta. El impresionismo no reinterpreta nada,
sino que lo que ve, lo pinta. O sea, y tiene que ser o en cortos lapsos de tiempo o tiene que percibirse la luz de un momento específico del día. Eso sería impresionante. Y por eso dice que es objetivo. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Casi que al mismo tiempo de estos, hay otro grupo de artistas que probablemente se conocieron en algún momento que tampoco los aceptaron en los grandes salones porque consideraban que la obra de ellos no era la adecuada para esos lugares de élite, y a eso se le llamó post-impresionistas o el post-impresionismo. Post significa que va después, entonces después del impresionismo, eso es siempre a finales del siglo XIX, pero principios también del siglo XX. En este caso, las técnicas, digamos, los temas están basados en el impresionismo, pero la principal quizás característica que quiero que de esa manera lo logren diferenciar bien es que el postimpresionismo no es objetivo, es subjetivo. El postimpresionismo es subjetivo, es lo contrario del otro que acabamos de ver. Pero cuando ustedes lo ven, dicen, miren, pero si es que se ven iguales. Yo digo, bueno, sí, el trazo se ve igual, pero observen el color. El color no es igual. Entonces, la característica es que el postimpresionismo es subjetivo, principalmente, tiene que ver con los sentimientos del artista y las emociones que el artista siente con lo que observa, dentro de los cánones siempre de la expresión artística. Principalmente este movimiento es pictórico, se representa todo con colores vivos y puros, muchas veces no hay mezclas de colores, no hay colores quebrados, por ejemplo, que son las mezclas de colores terciarios, o sea, son mezclas de color, sino que los colores se aplican puros. Como tiene que ver con la parte sentimental y emocional, muchos pintores en los relatos que hacen de lo que trabajaron o en cartas que mandaron a sus familiares o a amigos, como por ejemplo las cartas de Vincent Van Gogh a su hermano Theo, él dice que tal cosa la hice de esta forma porque me sentía mal, estaba agitado y entonces agarré lo primero que tenía en la mano y era un cuchillo y con el cuchillo pinté. Y entonces ustedes ven ese campo de trigo y ven esas manchas rápidas que giran hacia un lado, como azotadas por el viento, y entonces dicen, bueno, eso lo pintó con un cuchillo, porque en ese momento se sentía agitado. Entonces, esas situaciones subjetivas son las que nos diferencian ese tipo de arte del impresionismo. O sea, no hay dónde equivocarse, ustedes lo manejan de esa forma. Hay quienes, y yo lo veo en televisión a veces, y dicen, son programas que parecieran formales, dice, es que el impresionismo se caracteriza porque impresiona al observador. Eso es completamente falso. El impresionismo puede impresionarlo de hecho, cualquier movimiento artístico, pero el impresionismo es objetivo, es una impresión de luz en un momento determinado del día o de una situación contextual. El postimpresionismo es una interpretación, es por lo tanto subjetiva. Tenemos acá de Seurat una mujer empolvándose, parece que es la esposa la que lo utilizaba como modelo. Él es puntillista, esa es la técnica de él. Y él entonces, ustedes ya trabajaron puntillismo, saben a qué se refiere eso. Ustedes colocan los puntos de color puro, por ejemplo, azul y amarillo en un espacio corto, pegaditos uno del otro, o por capas, y entonces van a encontrar que al verse de lejos, ese amarillo y azul ahora es verde. Entonces, eso es la manera como se trabaja el puntillismo. Y Seurat hace mucha obra de este tipo. Tenemos a Paul Cézanne también. Este es un bar que hay dos personajes jugando cartas. Igual, como les decía, los ambientes de estos artistas son eso, porque ellos van a los cabarets, van a los bares, y en esos lugares se mueven. Vincent Van Gogh, bueno, es uno de los más conocidos del postimpresionismo. Bueno, ustedes saben que esta es como la Mona Lisa, ¿verdad? La Gioconda. Pareciera que es lo más esplendoroso que ha producido el arte, pero para mí, es una valoración personal, así tómenlo, es un poco de publicidad, igual que con la Gioconda o la Mona Lisa. Hay un poco de marketing alrededor de la obra, porque pues no hay otros pintores que tienen un valor igual, sino es que mejor.
Pero bien, Vincent Van Gogh, pues él se fue, era de una familia acomodada, sin embargo él quería conocer el mundo, quería pintar, y se fue al norte de Francia, y pues ahí tuvo que convivir con comunidades pobres, con mineros, con agricultores, estuvo en casa de unos predicadores protestantes, si mal no recuerdo, y entonces pues él vio esa vida, y entonces comenzó su obra retratando de esa manera. Eso lo marcó bastante. Pues se sabe porque le escribía cartas a su hermano Theo, tanto pidiendo de dinero como diciéndole pues las condiciones en las que estaba viviendo. Él decidió quedarse en esos lugares y comenzar a trabajar, y a la par que trabajaba también pintaba. Y en ese contexto es que aparecen obras como estas, La noche estrellada. Usted dice, bueno, pero yo les digo, bueno, si les digo, miren, ¿eso es objetivo o subjetivo? Y la respuesta clara es, ¿cuál? Subjetivo. El subjetivo, no hay lunas. Muy bien, gracias. No hay lunas así, no hay estrellas así, no hay nubes así. Es una versión propia del artista. O sea, él está poniendo lo que él quiere, cómo él siente la realidad y así la coloca ahí. Entonces, ahí tenemos pues una muestra de la subjetividad del trabajo. Este personaje bien especial, fíjense, en cuanto a su área de trabajo. Él vivía prácticamente en un cabaret, era enfermizo, pues sus biógrafos, comúnmente se dice, y en el Moulin Rouge, es este, el Molino Rojo, que era uno de los cabarets más famosos de París, de finales del siglo XIX, y en ese lugar este personaje, Henry de Toulouse-Lautrec, él trabajó carteles y trabajó pintura, en la que retrataba a los personajes que llegaban ahí, hombres de negocios, borrachos, bailarinas, quienes servían también, quienes daban servicio en el lugar, y hacía pues los carteles también con los que se promocionaban a los grupos, por ejemplo, esta personaje. En las que pues eran bailarinas. Otra más. Una pintura, no una pintura, pero una película, ¿cómo se dice? Musical, es un musical y se llama eso, Moulin Rouge. Hay una canción también de Britney Spears con esta otra, bueno, otra cantante, no recuerdo cómo se llama, Cristina Aguilera creo, que se llama Moulin Rouge también. El Molino Rojo. Ese era un lugar famosísimo en la época. O sea, los artistas ahí se llegaban, los intelectuales ahí llegaban a interactuar entre ellos. Entonces, por eso Toulouse lo eligió como lugar donde vivía. Les decía que él era enfermizo también, por cierto, este es así como el chismecito de la historia. Era muy enfermizo y su condición física también era frágil. Se rompió en 2 ocasiones las piernas, ambas piernas, o sea, una pierna primero, la otra después, y a la hora de la curación, pues por los mismos problemas que tenía, solidificaron diferente, o sea, hubo un proceso de cicatrización diferente y las piernas se le acortaron, entonces parecía una persona de baja estatura con piernas cortas. Y bueno, pues la vida de él fue esa. Hay una película, les decía, ahí sale este personaje, Toulouse-Lautrec, en medio de toda la historia de ese musical. Ese otro personaje también es así como que un poco, da de mucho de qué hablar. Igual que otros de los que les he mostrado, que no les hablo de todo, pero por ejemplo Degas, bueno, y aquí un Gauguin, son cuestionados en la actualidad bastante por la actitud que tomaron hacia las mujeres principalmente. Se les acusa de muchas cosas a ellos en ese ambiente en el que estaban. En el caso de Gauguin, Paul Gauguin, él se fue para Tahití, las islas, y estuvo viajando ahí durante mucho tiempo. Y pues él pues, tomaba esposas a todos los lugares donde iba, por decirlo de esa manera. Y entonces, pues, por eso muchos no lo toman ahora, lo apartan, digo, porque dicen, bueno, como persona no era buena pieza. Pero bien, a través de la obra de él observamos la vivencia de las culturas a las que él viajó, haciendo un planteamiento muy subjetivo, pues, de ellas.
los colores de la piel, por ejemplo, los planos, lo étnico del lugar, las religiones, todo eso fue lo que Gauguin pintó. Cuando regresa a Europa, pues en medio de toda esta vorágine de los impresionistas y postimpresionistas, él llega a quedarse durante un tiempo con Vincent Van Gogh y pues terminan peleándose. Según la biografía, pues creo que luego de esos pleitos entre ellos es que Vincent se corta la oreja y bueno, ahí todo lo que fue. Al final terminaron separándose porque no podían estar juntos. O sea, lo que pasa es que Van Gogh, él quería que muchos pintores se juntaran y que vivieran que tuvieran esa vivencia que él tenía de pintar en exteriores, al aire libre, pero muchos otros decían, no, yo recojo la información de allá y yo pinto desde el caballete aquí dentro de la casa. Entonces, son realidades diferentes que no lograron cohesionar a esos artistas que él quiso en algún momento que pintaran alrededor de él. Y bueno, a la larga Vincent pues tuvo problemas ya de índole mental y bueno, la vida de él pues terminó un poco trágica, si ustedes ya habrán leído sobre él y bueno, así hubieron otros más. ¿Qué pasa mientras eso está sucediendo? Impresionistas, postimpresionistas, Art Nouveau, el mundo comienza a convulsionarse. Las grandes potencias que se habían repartido el mundo comienzan a pelear entre ellos y a perder poder en muchos lugares. Entonces, el imperio austrohúngaro, que es ese que ven acá, Austria-Hungría, junto con Alemania e Italia, se juntan, se alinean, por así decirlo, y pues inician una escalada de violencia en Europa en contra de Francia, Inglaterra y de Rusia. Esa es la que se llaman pues, los dos bandos, la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, que es Reino Unido, Francia y Rusia. No vamos a ahondar mucho en esto porque pues no nos alcanza el tiempo, lamentablemente, pero les dejo ahí para que ustedes puedan trabajarlo. ¿Qué vamos a ver acá? Pues resulta que después que matan a este archiduque, Francisco Fernando de Austria, lo intentan matar 2 veces, hasta la segunda lo logran hacer. Ahí comienza la escalada de violencia que desemboca en la Primera Gran Guerra Europea o Primera Guerra Mundial, como le llamamos. Tiene consecuencias devastadoras para Europa, mucha destrucción, muchas pérdidas humanas, tanto en los militares como los civiles, y mucha gente también que migra. Esos que se van en barco huyendo de los conflictos en Europa termina en América. Suramérica, un punto de llegada de Argentina, es Buenos Aires, Puerto Buenos Aires, y otros es Nueva York. Otros se van para México, otros vienen a Centroamérica también. Aquí en Centroamérica tenemos bastantes, hay judíos que vienen, marroquíes, turcos, que vienen a esta región, se instalan y pues traen dinero, son muy diestros con el negocio y comienzan a crecer. Esas son esas grandes familias que se instalan almacenes, por ejemplo, acá, o empresas de construcción. Muchos de ellos a la fecha siguen estando por ahí. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial también aportó un montón de migrantes para acá. De hecho, bueno, la familia del presidente que tenemos es una de esas familias migrantes. Bien, también en esa misma situación se da la llamada revolución bolchevique, la revolución de los obreros en Rusia en contra de la monarquía rusa. Ahí se le llama, a los reyes se les llama zares, y bueno, la muerte de los zares, del zar y su esposa, Nicolás II y toda su familia, los asesinaron, y luego se instaura un sistema de gobierno que plantea pues que es una opción al capitalismo, al que se le llama comunismo. Dentro de eso vienen estos dos personajes que son tanto planteamientos filosóficos como sociológicos, y económicos, que son Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Esos dos, el que hablan de el leninismo y el stalinismo, que luego vienen a diferentes partes del mundo en las décadas siguientes. Entonces, ahí bien complicado. Hay datos sobre esta familia bien interesantes, si alguna vez tienen chance de leer sobre la familia de los zares, hay cosas bien interesantes. Pues fue un crimen realmente de haber matado a toda la familia. También está junto a la familia de ellos la leyenda, casi que es una historia porque el personaje sí existió, pero hay toda una leyenda alrededor
de este personaje que se llama Rasputín, Gregory Rasputín, el monje loco le llamaban. Hay una canción, por cierto, que se llama Rasputín de Boney M, que bueno, habla acerca de la historia no les adelanto más para no spoilearles, pero pues si pueden buscarlo porque es interesante. Igual se pueden leer de Lenin, de Stalin, igual. Y lo que pasa allá, viene un sistema de gobierno entonces diferente, que tiene una doctrina económica y social diferente, que centraliza el poder en el gobierno y la distribución de los bienes, porque todo es del Estado y el Estado lo distribuye según un criterio, se supone, de igualdad. Bueno, 100 años después, pues sabemos que eso pues no funcionó, al menos no como ellos lo plantearon. Luego viene una etapa a la que le llaman socialismo, que nosotros también vimos cerca en estas regiones, está asociado a los pensamientos de izquierda política. Y bueno, ahí vemos que pues una lucha entre la derecha e izquierda, dicen, ¿verdad? Pues todo eso viene de esa época, las oleadas de las migraciones que les mencionaba. Y bueno, los imperios coloniales, que son los que desembocan la Primera Guerra, y ahí vienen las vanguardias de principios del siglo XX. Esas se las voy a mostrar rápido por cuestiones de tiempo, pero el material pues lo tienen ahí para que ustedes lo revisen. Les voy a mostrar el fauvismo. El fauve es muchos pintores que lo que hacían era hacer planteamientos muy generales de la realidad, sin atender criterios de anatomía, por ejemplo, pero sí criterios compositivos, aunque pues ya no es mucho tiempo para mostrárselos, pero todo esto puede leerse así como les mostraba con las líneas horizontales, verticales, los cuadrantes, y vamos a encontrar que hay equilibrio también compositivo, aunque nos pareciera que no. Henri Matisse es como el máximo representante de los fauves. Estos también expusieron, se reunieron, valoraron lo que ellos hacían, con lo que pintaban igual, escribieron un documento también que se llama manifiesto fauvista, y el nombre se lo deben a otro periodista que llegó, había una obra de Rafael por ahí cerca, y luego los demás eran pintores de este tipo, y luego él escribió en una revista que pues ahí estaba Rafael en medio de las fieras. La palabra francesa para fiera es fauve, entonces ellos se autodenominaron a partir de ese momento fauvistas, porque eran, pues les gustó el nombre, ¿verdad?, que les dieron. Henri Matisse también, vean que los colores son planos, hay un predominio del dibujo y colores vivos, chillantes en muchos casos. En ese mismo contexto que estamos hablando aparece el cinematógrafo a partir del kinetoscopio. La cinematografía nace a partir de este aparato, fíjense, en el que este montón de imágenes se ponían en movimiento para generar una ilusión de que, por ejemplo, el caballo corría. Esa es una sucesión de un montón de imágenes. No sé si ustedes han hecho alguna vez un ejercicio. Agarran el cuaderno, una esquinita, ponen un punto, en la siguiente página lo mueven un poquito, y luego otro poquito, y luego otro poquito, y luego barajean la esquina del papel, y las páginas pasan bien rápido, y entonces el punto se mueve. Ese es el principio del kinetoscopio, y es el primer imagen en movimiento que se tiene como tal. Nace de un tipo de juguete de la época victoriana que se llaman juguetes kinéticos. Son estos, juguetes ópticos. En un lado está el pájaro y en el otro lado está la jaula, pero cuando ustedes lo mueven a la par, parece en un momento que el pájaro está dentro de la jaula. Entonces somos juguetes ópticos o kinéticos. Bueno, los hermanos Lumière son los que a partir de películas fotográficas pues transforman una tira de esas películas en pintura en imagen en movimiento. El primero de las que hacen es esta. Esta es la primera película que existe, al menos conocida hasta la fecha, que es la salida de los trabajadores de la fábrica Lumière en Lyon. Es la primera película que se tiene, o sea, la más antigua. Luego eso sirvió para que algunos escritores mezclaran el teatro con libros que ya existían, y entonces aparece, por ejemplo, George Miles con El viaje de la Tierra a la Luna. Es esta imagen que esta es bien popular, es bien pop, esa de la bala en el ojo. El viaje de la Tierra a la Luna es de Julio Verne, y plantea la colaboración que hacen luego de pasadas las guerras, los que hacen cañones y los que hacen balas. Que uno quiere hacer el cañón más grande del mundo y el otro la bala más grande del mundo.
pero la bala no puede existir sin el cañón ni el cañón sin la bala. Entonces juntan esfuerzos y luego dicen, yo quiero proponer que la bala esté hueca y yo quiero ir adentro. Y dicen, no, entonces yo quiero ir y todo. Bueno, hay un grupo ahí selecto que se mete dentro de la bala y la disparan hacia la luna. No le cae, según lo que George Miles interpreta acá, sino que orbita la luna durante cierto tiempo antes de regresar. Pero eso es lo que vemos en el libro de Julio Verne. Aquí, esta obra es bien interesante, ese cortometraje. En ese lapso de tiempo también en la que estamos viendo los que les voy a mostrar en un momento, que si me regalan unos 10 minutitos para mostrárselo, aparece esta otra obra cinematográfica que se convierte en referente para la época, se llama Metrópolis, y el director es Friesland, eso es alemán, y pues él presenta la realidad de la que nos habla la Primera Guerra Mundial en el momento, y que nos hablaba ya antes el realismo, o sea, esa industria que deshumaniza a las personas y lo vuelve parte simplemente de un sistema, de un engranaje. Entonces, en la película muestra la lucha que existe entre los que están ¿cómo se llama? En la ciudad de abajo, dicen, y los de la ciudad de arriba. Abajo están los obreros y arriba está la élite que lo gobierna. Plantean algo bien romántico, fíjense, de hecho, si lo quieren ver así, dice, el cerebro y el corazón. O sea, otra vez vean la razón, psique, eros y psique. Lo que pienso, o los que dirigen y los que trabajan, que son la mano de obra. Los que trabajan, o sea, la relación es no tanto en el corazón, sino en las manos, más bien sería el cerebro y las manos. Los que dirigen y los que trabajan. Entonces, dice que no trabajan bien porque no se comunican. Esa comunicación se establece, ellos la establecen en la película a través del corazón. Ahora, ya los detalles tienen que ver la película, ¿verdad? Porque es bien interesante. La película fue un largometraje en una época en la que no existían largometrajes, por lo tanto la película fracasó a la larga, porque la gente se aburría, no estaban acostumbrados a ver películas de más de 30 minutos o 20 minutos. Entonces le recortaron un trozo a la película para hacerla más corta y luego cuando la presentaron, pues esa copia es la que se mantuvo. En los 80 se consiguió una copia más o menos completa, pero todavía tiene una sección que falta. Entonces, las versiones que están en YouTube, por ejemplo, de esta película no están completas. Ahí les aparece una advertencia en el momento en el que hay un faltante de la película. Es una visión futurista del mundo la que plantea y ha sido retomado por cineastas a lo largo de las décadas a nuestra fecha. Si ustedes son fans de Star Wars y saben que es Coruscant, que es la capital durante la época de la República, Coruscant tiene dos niveles, la ciudad de arriba, donde está la élite, y la ciudad de abajo, donde está el pueblo. Eso lo pueden ver en el episodio 2 y 3, por ejemplo. Y básicamente esto que ven acá. Si vieron El Quinto Elemento, de hace menos tiempo, se tiene como unos 20 años quizás, en El Quinto Elemento plantean lo mismo. Cuando Bruce Willis, el actor, se encuentra con Milla Jovovich, ¿cómo se llama? Lilo, en la película, él cae, bueno, se va en el taxi, ella cae, la rescata y luego baja en la ciudad de arriba, baja hacia la ciudad de abajo, y son dos realidades diferentes. Eso igual luego Blade Runner y otras películas más han retomado a Metrópolis por esa lucha que plantea entre la élite que gobierna y el obrero, que es el que trabaja. Entonces, eso es lo que plantea. Y bueno, ahí por si la pueden ver algún día, es la primera película considerada Patrimonio de la Humanidad. La robótica también aparece, y cómo los robots pueden, de manera nociva, sustituir a los humanos. Eso es bien interesante. Para la época, como les digo, esta es una película de avanzada, muy de vanguardia. En medio de todo esto que les he estado mencionando, entonces aquí vemos los estilos artísticos. Suprematismo, esto es conceptual. Plantea que la realidad va más allá de lo que existe, y entonces vemos acá un cuadrado negro sobre fondo blanco. Esa es la obra. Es una obra conceptual. Este es un cuadrado blanco sobre blanco o blanco sobre blanco. También es suprematismo. No hay nada más que ponerle a la obra. Pero, ¿qué sucede? Estos artistas
tienen un sustento teórico a la par de la obra. No es solo la obra, hay un sustento conceptual. Malevich, con estas formas geométricas colocadas sobre el plano. El cubismo, que probablemente sí lo conocen, el cubismo pues nos representa la realidad de dos maneras, una analítica, en la que nos muestra la realidad desde diferentes facetas. Picasso decía, yo lo que hago es, la modelo está enfrente, y entonces yo la pinto desde diferentes ángulos. Ustedes ya trabajaron con modelos y han trabajado anatomía. Imagínense hacer la modelo o el modelo desde enfrente y luego siguen dibujando mientras se mueven hacia la izquierda y luego hacia la derecha del modelo y así alrededor, siempre en el mismo dibujo. Ustedes van a tener un ángulo diferente de la misma realidad siempre. Entonces, eso es lo que plantea Picasso. Ahora, ¿por qué hacen esto los cubistas? Porque la realidad en el momento, en Europa, en España y en Europa en el momento es caótica. Entonces, la obra de arte se convierte en una manera de representar ese caos. Esto es la señorita de Aviñón, esta es una etapa previa de Picasso. De hecho, Picasso antes de eso tiene unas etapas en las que pinta de manera más realista e impresionista también. O sea, tiene impresionismo y realismo. En las etapas azul, que se le llama, por ejemplo. Entonces, él tiene diferente. En este caso, ya comienza a trabajar ese estilo que 10 años después es lo que se reconoce como cubismo. George Braque también es otro artista cubista, es una guitarra. Ves que la guitarra se puede ver ahí porque la guitarra fue hecha desde diferentes ángulos. El sintético, en este caso, pues nos muestra una diversidad hasta cierto punto contradictoria y principios en contradicción en la imagen. Sin embargo, esta se ve más como un collage. Es como un collage. El cubismo sintético es más como un collage porque sintetiza la imagen en diversas partes de las que la componen. Esta, por ejemplo, es una botella del vino Marca. Ahí tenemos la botella. Me dicen, ¿dónde? Pues ahí está la boca, el cuello, el cuerpo de la botella, la marca y otros elementos del contexto donde se puede poner. Aquí hay partes de la botella por todos lados. Picasso decía que él era como cortar esas pelotas de playa que tienen franjas de colores. Corten cada una de las franjas. Ahora corten las franjas por la mitad. Ahora revuélvanlas y pónganlas sobre un plano. ¿Eso es la pelota o ya no es la pelota? Entonces decía, no, en esencia es la pelota, porque todas las partes están ahí, pero la forma ya no es la forma convencional de la pelota. Entonces el cubismo hace esto. Trabaja principalmente con formas geométricas. Eso es de recordar siempre con el cubismo. Y recuerden, es una visión caótica de la realidad. Ahí tenemos Emilio Petrucci y Archipenko, que él trabaja escultura cubista también. Ángulos principalmente mezclados con anatomía. El simbolismo, esto es cercano al Art Nouveau. Alphonse Mucha tiene trabajo simbolista y esto representa una visión como mística de las cosas. Algunos elementos son religiosos, otros elementos son mitológicos y todos así trabajados con mucha mancha. Ese es de Olidón Redón, este es de Moreau, Gustave Moreau. Ese es religioso, es una piedad, pero vean el ambiente así un poco como tenebrista, con rostros que parecen emerger del suelo, y María sosteniendo el cuerpo de Cristo fallecido y siendo iluminados por una luz mística también. Eso es simbolismo. El futurismo también aparece acá. Esto está relacionado un poco con la película que les mostraba ¿cómo se llama esto? De Metrópolis. Ellos plantean no en la vida el futuro, sino el futuro como un momento. Y dentro de ese momento hay un dinamismo. Y la realidad no es estática, es movimiento. Entonces yo no puedo pintar algo así como hacían los impresionistas, que era un momento específico. No, en la realidad decían está en movimiento. Entonces, por ejemplo, eso nos presenta un ciclista. Pero el ciclista está en movimiento. Pues no es solo una imagen de él, son varias imágenes las que han sido montadas. Este se parece también, es una mezcla, también un ciclista. Bueno, aquí está una llanta, la llanta de atrás, aquí está la llanta de adelante, y este es el ciclista que va pedaleando. Y no veo los pedales, es porque va corriendo, vean, pero aquí está parte del cuerpo.
de él. O sea, es una sucesión de imágenes sobrepuestas y mostradas pues todas de una sola, como de una sola vez. O sea, todas mostradas de una sola vez. Déjenme ver qué pasó acá. Aquí estoy. Futurismo. Vean, aquí se ve más claro lo del el movimiento. No son tres ciclistas, es el mismo ciclista que es este movimiento. Esta es una bailarina. ¿Tiene un montón de brazos? No, solo tiene dos. Lo que pasa es que los brazos están en movimiento. Y si se fijan, tiene mucho cercanía con ese formas caóticas que nos mostraba el cubismo. Esos van más o menos a la par, aunque hay algunos de estos que llegan todavía a la década del 40, en plena Segunda Guerra Mundial también. Porque los movimientos, como explicaba hace rato, no se acaban así cortos, sino que hay algunos pintores que siguen siendo. Por ejemplo, el surrealismo es de finales de la segunda década, o sea, digamos, 1915 y 1930. En ese lapso de tiempo se da el surrealismo, pero Salvador Dalí sigue trabajando el surrealismo todavía hasta los 80. Entonces, si la vida del artista le permite seguir trabajando, pues su estilo se mantiene, pero aparecen en momentos así. Eso también es movimiento, un gimnasta, y este también de Umberto Boccioni, es una persona que va caminando. Dice, pero ¿qué es eso que le va saliendo? Pues son trozos de su realidad, de él mismo, que están representados en diferentes instantes mientras va caminando. Las abstracciones también aparecen acá. Pues la abstracción, ustedes, abstraer es tomar la realidad y transformarla según lo que yo pienso o siento de ella, según yo la veo. Entonces dice, pero la realidad la ve así el artista. Pues si la realidad es caótica, el artista lo que va a pintar es caos, que es lo que ustedes ven ahí. Es caos. Pues estamos en 1910, son tambores de la Primera Guerra Mundial, o sea, se están preparando las naciones, no preparando, sino que hay tensiones entre las naciones. Y eso es lo que va a desembocar en la Primera Guerra Mundial. Piet Mondrian también hace esto, trabajo geométrico parecido al cubismo. Pero esto se llama abstracción, estas son abstracciones. De hecho, el título, vean, composición número 2, no tiene mucho que ver con lo que observamos, a no ser que hablemos de que pues, hay una colección de composiciones. Esta, por ejemplo, composición C, número 3, que es rojo, amarillo y azul. Digo, blanco, rojo, amarillo y azul. En los 60, esta obra se vuelve vestidos, se vuelve camisas, se vuelve ropa. Eso pasa a la moda, Piet Mondrian. Aún en los 80 todavía se veían trabajos como estos. En la actualidad también. Bien, dadaísmo también corresponde al inicio de la Primera Guerra Mundial, y el dadaísmo, en su manifiesto dicen que ellos pues no buscan quedar bien con nadie. De hecho, es como que digan, miren, el dadaísmo es basura. O sea, ellos lo plantean de esa forma, porque la realidad para ellos no es grata en ese momento. Y entonces lo plantean a través de collage. Esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo vean. En medio de esos aparece una mujer muy de vanguardia, muy adelantada a su época, que es la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, algo así, que le llaman la baronesa Dada. Ella se vestía de manera estrafalaria, se pintaba y salía a caminar por las calles de Nueva York haciendo performance. En la época el performance todavía no existe como obra artística, pero pues ella hacía esas acciones artísticas en la calle y era muy conocida entre los círculos de arte. Se dice que ella hizo muchas obras conceptuales, muchas de vanguardia de este momento, pero no la firmó, sino que otros artistas de ese círculo en el que ella se movía las terminaron firmando. Entonces hay una de por ahí que van a ver de Marcel Duchamp, que dicen que es de ella, bueno, tenemos a Jean Arc, por ejemplo. Ese es un resumen de composición. Los ready-made, el ready-made es parte del dadaísmo, no es aparte, el ready-made es parte del dadaísmo. Kurt Schwitters es uno de los artistas de ese momento, y él lo que hacía era, si caminaba al bajarse del tren,
y encontraba un trozo de un cartel, un pedazo de basura, un trozo de madera, todo eso lo iba recolectando. Y cuando llegaba a su taller artístico, entonces él lo ponía en un lienzo, pegaba, cosía, pintaba sobre ello hasta reconstruir una realidad. Y entonces las obras de él, por eso se dice que son ready-made, son reconstruidos, hechos de nuevo. Vean, ahí tienen en la collage, pedazos de revistas, de periódicos, marcas, clavos, tachuelas, todos puestos sobre la obra. Otro más, Tristan Tzara, también es de este momento, y aquí tenemos a Marcel Duchamp. Esta obra, que ya la habrán visto un montón de veces, muchos dudan que sea de Marcel Duchamp, por eso dice atribuida a Marcel Duchamp. Piensan que esto, o más bien no piensan, pues estiman que esta obra más bien fue de la baronesa Dada. Y Marcel Duchamp por eso no la firma con su nombre, sino que pone R. Mundt. Y de 1917, todavía estamos en la Primera Guerra Mundial. Ese es otro ready-made. Ready-made, les repito, es rehecho. Es cuando sacamos de contexto algo y lo colocamos en una realidad diferente. Una rueda de bicicleta con los rayos y los ángulos en donde va colocado el eje y un banco, todos fundidos en una sola pieza. Entonces, estos son, es trabajo conceptual en general, no como arte conceptual, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero son abstracciones que se hacen a través de descontextualizar la realidad. Los navis también es de esta época. Ellos trabajaron carteles. Hay muchos carteles de esta época. Algunos de estos son para promocionar eventos o productos, pero muchos tienen que ver con esto, con las reivindicaciones sociales. En Rusia y en diferentes países de Europa. Y también acá en América, de hecho, hay un movimiento que se desarrolla paralelo a esto en la década de los 1920, es el que se llama muralismo mexicano. Y vean, eso también tiene presencia acá en América. Los elementos sociales, y vean que son ángulos rectos en su mayoría. Y bueno, viene el periodo de entreguerras, voy a dejar esto, la gran recesión. Bueno, el entreguerras es entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Eso es entreguerras. O sea, entre 1918 y 1936, más o menos, 39, por ahí. La gran recesión es que en la década de los 20, finales de esa década, hay una caída en la bolsa de Nueva York y muchos millonarios pierden todo lo que tienen, banqueros quedan pobres y etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama la gran recesión. Sigue una etapa caótica del mundo. Pobreza, muchos ricos venidos a ser pobres, la clase media aumenta, la clase pobre aumenta también, y Nueva York pues se la ve en crisis a nivel económico en esta época. En ese contexto aparece el surrealismo. El surrealismo es como que le digas el hijo del dadaísmo, solo que los dadaístas afrontaban la realidad mostrándola caótica como la veían. Los surrealistas era como si le daban la espalda a la realidad y se refugiaban en el mundo de los sueños. Entonces ellos evitan la realidad, pero la evitan refugiándose en un espacio en el que las cosas son místicas, son ajenas a la realidad y a la lógica también. Ustedes ya habrán soñado que entran a una habitación sin zapatos y porque se van a ir a cepillar los dientes. Acaban de cepillarse los dientes, entran a la habitación y cuando abren la puerta están en la universidad y la clase ya comenzó y ustedes se fijaron que andan en pijamas todavía, en el mejor de los casos. Entonces, esas situaciones que son oníricas en las que nosotros pasamos de un ambiente a otro, los surrealistas las colocan a través de obras en las que pues pareciera que es un sueño lo que estamos viendo, cosas ilógicas, cosas que no parecieran producto de la realidad. Pero esa es una manera también de retratar lo que está sucediendo. O sea, el artista dice, bueno, fuera hay caos, pero yo no quiero ver ese caos. Y entonces plantean sus propios conflictos internos a través de las obras. Ahí tenemos de René Magritte, de Marc Ernst, son pintores del movimiento, y Salvador Dalí, que es el más conocido. O sea, Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech es un pintor español, quizás uno de los más conocidos, pero no el más representativo. Él, muchos de sus traumas personales, crisis existenciales, pues las plantea a través de su obra.
Él llega todavía hasta los 80s del siglo pasado, pues pintando de esta manera. Pinta mezclando lo religioso con lo místico, y bueno, por ahí encuentra también a su pareja, Gala, y la convierte en su musa, y la coloca en todas las obras que hace. En el cine también trabaja Salvador Dalí junto con Luis Buñuel, y hacen un grupo de películas en las que la más famosa es esta que se llama Un perro andaluz. Es cine, ese es Salvador Dalí en el cine. Y bueno, el constructivismo muestra estructuras a nivel de diseño, más bien la utilización de metal, y hay mucho cartelismo también en este momento. Rusia es un referente para este movimiento y viene también de esta época, en los años 20, especialmente el Art Deco. El Art Deco es como el Art Nouveau evolucionó de muy orgánico a muy geométrico. Entonces el Art Nouveau pasa de ser así como muy colorido a volverse más bicromático, monocromático y geométrico. Es una etapa de modas también, esto es Art Deco, líneas geométricas, vestidos, moda unisex también, es parte de los años 20. Esto es en arquitectura el Art Deco. Utiliza también o junta los elementos propios de las naciones, ¿cómo se llama? Lo étnico, y la utilización del metal mezclado con el concreto. Esto es, les decía, Art Deco. El edificio Chrysler en Nueva York. Y en pintura tenemos a Tamara Lempicka, una pintora que pues pinta de esa forma, muy geométrico también, con tonos planos. En revistas y en cartel también tenemos esto. Esto es Art Deco. Vean Metrópolis, el cartel es Deco. En escultura tenemos eso, esto es en Argentina, porque el Art Deco es en todas partes. Aquí en El Salvador, ustedes van al centro y van a encontrar Art Deco. El Art Deco también evoluciona unas décadas más adelante en algo que se llama brutalismo. Y en el brutalismo las obras se ve mucho hierro y mucho concreto sin pintar, solo el muy concreto. La iglesia del centro de San Salvador del Rosario, la que está por la Plaza Libertad, esa es brutalismo. Entonces ustedes entran y van a ver algo, o sea, esto se ve raro, se ve extraño, muchos dicen que feo, pero otros gozamos de este tipo de arte porque es bien característico la fuerza que transmite ese tipo de arquitectura o de escultura también. Bien, eso entonces, bueno, aquí tenemos el Cristo Redentor de Río de Janeiro en Brasil, también es Art Deco. Vean que son líneas geométricas, bien geométrico todo. Aquí otros más. Y la Bauhaus, con esto vamos a terminar. La Bauhaus es una escuela de diseño que tiene que ver con esto de la geometría, del Art Deco. El pensamiento de ellos era un poco cercano al cartelismo ruso y al pensamiento un poco de izquierda. Por eso, pues a la larga terminan cerrando la escuela, pero deja algunas en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, pues hay una escuela que sigue alrededor de esto. Eso tiene que ver con filosofía, tiene que ver con arte y diseño también. Las llamadas art and craft, que son artes y artesanías. Probablemente en diseño van a ver un poco más sobre eso ustedes, en cualquiera de las carreras de diseño que vayan a llevar. Vean, diseño. Eso es Bauhaus. Y ahí finalizamos las primeras vanguardias. El expresionismo lo vamos a ver el día de mañana para unirlo con el expresionismo abstracto. Entonces nos quedamos por acá. Yo sé que me pasé bastante, pero pues había que terminar la presentación. Les agradezco la paciencia y cerramos por acá.